¿Ahora? No, veo su foto. Mm, mm. Una foto que tiene en bicicleta. Eh, No sé si me pasa a mí, pero usted va explicando y yo veo después lo que hace. No me había pasado otras veces. A lo mejor es mi internet. no, si debe ser el mío, si no funciona muy bien. Avísenme ahora. ¿Ahora? ¿Se ve? Veo su foto todavía, una que tiene en bicicleta. Ahora veo la clase, pero el chat. Ahora veo la... Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ya. Son pero veo la... los internet. Creo. Porque a mí ¿Cómo? igual se me ve un poco más retrasado. No, si debe ser el mío. Debe ser el mío. Ya, ahora voy a... Ya. Usted Ya. avanzó en algo, ¿cierto? Porque veo lo primero que hizo. Lo último que hizo no lo veo. Ya. Ya. Entonces, repito. Quedamos acá. ¿Ya? Sí, Aquí es donde yo dije que lo habíamos hecho por reducción, ¿cierto? sí. Ya, aquí yo lo hice por reducción. Al hacerlo por reducción, multipliqué por -10 para que este numerito al lado de la i, me quedara con el -10, ¿ya? Cosa que después al reducir, las i se eliminaran. Me quedó de esta forma, ¿ya? El sistema. ¿Por qué? Acá, acá, yo simplifiqué inmediatamente, después hice la reducción, me dio que z es 6000, el x es 9000 y el y, obviamente, 10.000 porque era x más y más z, me tenían que completar los 25.000. ¿Ya? Y así finalmente la respuesta al problema era que las inversiones, la inversión 1, que era la del 8%, eran 9.000, la inversión 2 de 10%, 10.000, y la inversión 3, que era la del 12%, 6.000, porque las tres tienen que sumar 25.000. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de cómo se resolvió el sistema. Porque en realidad resolver un sistema yo creo que no es tan complejo, es más complejo cómo llegar al sistema una vez que se lee el problema. ¿Ya? Ya, ese problema lo elegí por el detalle del porcentaje, porque como dije anteriormente, aquí se tiende a cometer el error de poner inmediatamente el 8, porque dice 8%, y no contemplar que el 8% significa 0,08 y que hay que amplificarlo por 100, lo cual le agrega dos ceros acá a ese número, que están ahí donde está la manito. Ya, por eso lo elegí. Lo demás es resolución del sistema, ¿no? Ya, el problema 3. Ya, problema 3. Dice, cierta compañía emplea 53 personas en dos sucursales, ¿ya? De esta gente, 21 son universitarios graduados. Si una tercera parte de las personas que laboran en la primera sucursal y 3/7 de los que se encuentran en la segunda sucursal son universitarios graduados, ¿cuántos empleados tiene cada oficina? Ya, entonces, yo recomiendo que partamos siempre por la pregunta, igual que los de programación lineal. Partamos por la pregunta. Nos están preguntando cuántos empleados son de cada oficina, porque esto nos indica cuáles van a ser nuestras variables. ¿Ya? Esto siempre nos va a indicar la pregunta, ¿quiénes son las variables? Variables, ¿ya? Les podemos llamar A, B, X, Y, da lo mismo, ¿ya? La variable X y la Y, ¿ya? ¿Qué va a ser la X? El número de personas en una sucursal, pongámosle en sucursal A o en oficina A, porque son dos, entonces la I va a ser el número de personas en sucursal B. Entonces tenemos dos oficinas. Ya, definimos nuestras variables. ¿Qué dice? Que entre las dos,
entre las dos sucursales son, como ya leímos la pregunta y definimos las variables, son 53 personas. Por lo tanto, X más Y es 53. ¿Ya? Después dice que son 21 universitarios. ¿Ya? La tercera parte de los que están en la primera sucursal, ¿ya? Son universitarios, la tercera parte. Entonces, de la primera sucursal, la tercera parte yo la obtengo dividiendo en 3 junto a los 3 séptimos que se encuentran en la segunda sucursal, junto a los 3 séptimos que se encuentran en la segunda sucursal, ¿ya? También son universitarios, es decir, son en total 21. ¿Ya? Y ahí tendríamos planteado nuestro sistema. ¿Ya? También aquí aparecen fracciones. Cuando en el sistema aparecen fracciones, ¿ya? Podemos eliminar esas fracciones y encontrar un sistema de ecuaciones equivalentes. ¿Cómo elimino esas fracciones? Yo les dije el otro día, podía ser con el mínimo común múltiplo, o si no lo sabe calcular, es simple, elija, aquí tengo el 3, aquí tengo el 7, entonces tienen que multiplicar por 3, por 7, es decir, por 21. Ya, entonces, multiplicamos todo esto por 21. La primera ecuación, la 1 y la 2, la ecuación 1 la mantengo tal cual como está, x más y es igual a 53, y la segunda quedaría 21 x partido en 3 más 21 por 3 y partido en 7 es igual a 21 por 21, 21 por 21, 441. Si alguien puede corroborar esa multiplicación, por favor, sería ideal. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De hacer esta multiplicación. La idea de hacer esto. Que, por ejemplo, tengo 21 partido en 3. 21, lo voy a hacer aquí al ladito. 21 partido en 3. Eso es 7. Entonces, lo borro. Y aquí le escribo 7. 7x. ¿Ya? Acá tengo lo mismo. 21 con el 7 me dan 3 y me queda 3 por 3. Por lo tanto, serían 9y. Entonces, esto lo cambio por 9i. 9i. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Preguntas? Antes de seguir. Ya. Esto que hice es solamente para eliminar las fracciones, ¿cierto? Los denominadores. Para hacer el sistema más amigable para resolverlo. Ahora pasamos al método de resolver hija o que estime conveniente. ¿Ya? Yo no sé cómo lo harían ustedes. Yo aquí utilizaría reducción, ¿cierto? Que es como el más común, porque solamente tendría que multiplicar solamente una ecuación, que sería la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, vamos al otro. Ya, entonces es x más y es igual a 53 y nos quedó 7x más 9y es igual a 441. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo por reducción. Para hacerlo por reducción voy a multiplicar por menos 7. ¿Ya? Para que aquí me quede menos 7. Entonces la primera sería menos 7
X menos 7y, 7 por 5, 35, 371. 371 negativo. La segunda la dejo como está, más 9y, 441. Ya, ahora hago la reducción hacia abajo. Esas se eliminan, ahí me quedan 2y. Y aquí tendría que restar esto, serían 70. Por lo tanto, aquí divido con 2, ¿cierto? Dividimos en 2. Nos quedaría que y es igual a 35. Si el i es 35, tengo la opción ahora de tomar esta letra i y reemplazar ya sea en la 1 o en la 2. ¿Ya? Ya sea en la 1 o la 2. Y ahora reemplazando. Mi pregunta es, si alguien me responde, ¿cuál sería mejor opción para reemplazar? ¿La ecuación 1 o la ecuación 2? Porque el camino que yo tome me va a dar siempre el mismo resultado. Me debería dar el mismo resultado. Pero ¿cuál creen ustedes que sería la mejor situación? O la mejor idea. La 1. Estamos claros que la 1. Siempre en los sistemas de ecuaciones traten de buscar la opción que les salga más fácil nomás. ¿Ya? O si alguien obviamente la hace en la 2 y le da bien, excelente. Pero no se compliquen la vida. ¿Ya? Lo mismo que en el anterior. La 1 es más cortita. Entonces aquí nos quedaría x más y, que sería 35, es igual a 53. Entonces x tendríamos que restar 35, nos quedaría 53 menos 35, ¿ya? Y eso da 20, 23, no, 18, ¿cierto? Sí, ya, listo. Y eso nos da 18. Entonces ahí finalmente ustedes podrían responder al, al problema. Entonces, en la sucursal A o en la primera sucursal tenemos 18 y en la sucursal B o en la segunda sucursal tendríamos 35 personas. ¿Ya? ¿Hay consultas, preguntas? Antes que pasemos al otro. Ya. Ahora tengo dos problemas de programación lineal. Si es que alcanzamos a hacer estos dos. Estos problemas son bien largos, ¿ya? Entonces yo les voy a dar algunos detalles importantes acá para hacerlo. Primero, no voy a leer el problema completo porque es muy largo. Y le voy a dar una recomendación. Lean siempre la pregunta primero. Acá yo les dije, ¿cuántos empleados tiene cada oficina? Acá teníamos que ver cuánto se invirtió y de la inversión, ¿ya? Entonces, cuando yo resuelvo un problema, leamos la pregunta primero. ¿Por qué? Porque aquí dice eh, calcular cuántas unidades de cada tipo puedo producir para obtener máxima utilidad. Ya. Entonces, en el momento que nosotros nos piden máxima o mínima o el mínimo, nos están hablando inmediatamente. Cambio el foco y digo, es un problema de programación lineal. ¿Ya? Cuando dice máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, de aquí también voy a sacar las variables, que es el primer paso. Entonces dice, calcular qué cosa. ¿Cuántas unidades de cada tipo puedo producir? Están preguntando cada tipo de unidades, cada tipo. Entonces, ¿qué dice el problema entonces? Ahora me devuelvo el problema, ya que tengo las cosas claras. Nos están pidiendo carrocerías de automóviles y carrocerías de camiones.
¿Ya? Entonces ahí yo como me adelanté un poquito acá, cuando lo hice, recién voy a hablar de variables. Ya, a una le voy a poner camiones, a otra le voy a poner autos. Si alguien lo pone al revés, es decir, a esa le pone y, a esa le pone y, a esa le pone x, da lo mismo. Ya llegan en la práctica llegan al mismo resultado. ¿Ya? Lo otro que me tengo que preguntar también, antes de tirarme a resolver, es ¿cuál es el objetivo del problema? ¿Cuál es mi objetivo? Y esto se conoce como la función objetivo. ¿Ya? A nosotros nos están pidiendo como objetivo eh, utilidad. Ya, entonces queremos calcular la utilidad. ¿La utilidad de qué va a depender? ¿De cuántos camiones o carrocerías, digamos camiones, no carrocerías, cuántos camiones y cuántos autos se fabriquen? ¿Ya? La utilidad depende de cuántos camiones y cuántos autos se fabriquen. Ese es el objetivo. Queremos maximizar esa utilidad. ¿Y cómo se calcula? Ya, entonces, aquí yo eh, le voy a poner la utilidad depende de los camiones y los autos, ¿ya? Camiones y autos. ¿Y la utilidad cómo la calculamos? 6 millones por cada automóvil más, ¿qué más dice? Aquí está. 6 millones por cada automóvil y 3 millones por cada auto. O sea, 6 millones por cada camión, 3 millones por auto. 6 millones por camión y 3 millones por auto. ¿Ya? A esta parte, aquí yo le puse U de utilidad, ¿ya? Pero en realidad, gente que le puede poner ya la función de costo, da lo mismo. Yo le puse U de utilidad nomás. O función objetivo también se llama esto en programación lineal. O le pueden poner Z algo. ¿Ya? Yo le pongo U para saber que yo quiero maximizar la utilidad. Y la utilidad depende de la cantidad que yo produzcamos de camiones y la cantidad de autos. 6 millones los camiones, 3 millones los autos. Vuelvo al problema. Como ya tengo el objetivo que yo quiero lograr, como ya tengo el objetivo, vamos a las condiciones que nos da el problema. ¿Qué nos dice? Que, vamos a subrayar aquí también, para un camión son 7 días, ¿ya? Y para un auto son 2 días. Ya, entonces la planta A tengo para un camión 7 días por camión y tengo 2 días por automóvil. ¿Ya? Por otro lado, en la planta B tengo 3 días, se invierte 3 días, tanto como para camión o como para auto. Entonces, 3 para el auto. ¿Ya? Luego dice, no he escrito nada más porque no hemos terminado de leer el problema. Por limitaciones de mano de obra y maquinaria, la planta A dispone de 300 días. Entonces la planta A, para fabricar camiones y para fabricar autos, yo no dispongo de 300 días. Es decir, me puedo demorar como máximo, ojo ahí, máximo 300 días. Y cuando hablamos de máximo, quiere decir que lo que nos demoremos acá tiene que ser siempre menor o igual. Es como ¿ya? Entonces, cuando hablemos de máximo, menor o igual. Mínimo, mayor o igual. Por otro lado, la planta B dispone 180 días. Ya, entonces, la planta B, 180 días. La planta B no se puede demorar entre los dos, demorar como máximo 180 días. ¿Ya? ¿Qué otra condición tendríamos? Que la cantidad de camiones y la cantidad de autos no pueden ser números negativos. Es decir, a lo menos
una planta puede fabricar 0 camiones. Puede fabricar 0, 1, 2, ¿ya? Pero no puede fabricar menos 2 camiones, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de camiones siempre va a ser mayor o igual a 0, al igual que la cantidad de autos que va a ser mayor o igual a 0. Es decir, en el peor de los casos no fabrican nada, pero no pueden tener números negativos. ¿Hay alguna pregunta de eso? Porque esta es como la parte más compleja del problema. ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces, repito, yo les recomiendo leer la pregunta o qué se está pidiendo. Porque si uno empieza desde acá, donde dice una fábrica de carrocería y termina aquí, sin escribir nada, dependiendo el tipo de comprensión lectora, puede que lo lea completo no haya entendido. Entonces, yo lo que hago siempre, para hacer un problema, lo desgloso. ¿Cómo los desgloso? Veo la pregunta que me están pidiendo. Si me dice máximo o mínimo, me están pidiendo de programación lineal. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta? No, por ejemplo, camiones y autos. Ese es el objetivo. O sea, esas son las variables. Lo mismo que hicimos en el otro. En la pregunta están las variables. Como en la pregunta están las variables, en la pregunta también, antes de la pregunta, justo está el objetivo. ¿Ya? Y antes del objetivo, si yo me devuelvo más hacia atrás en el problema, ahí yo tengo las restricciones. ¿Ya? Siempre en el problema van a dar las condiciones, lo dan como al revés, dar las condiciones primero, ¿ya? Para que después usted logre su objetivo. Pero, bueno. Ahora, tenemos que graficar todo esto. Tenemos que graficar todas las restricciones. ¿Ya? Entonces, acá, sí. Primero, partamos por las restricciones más chiquititas, que son I mayor que 0. I mayor que 0 significa que son todos los valores, pero que el dibujo aquí nos quede bien, que están hacia arriba. ¿Ya? Aquí los voy a ir pintando con amarillo. A todos los valores que están hacia arriba. Desde el eje X hacia arriba, porque acuérdese, si usted grafica en el plano cartesiano, este es el Y, este es el X, y hacia abajo tengo los negativos, pero no puedo tener valores negativos, solamente valores positivos. Entonces, desde el 0 hacia arriba. Entonces voy a ir graficando, voy a ir haciendo estas líneas para indicar que son solamente valores positivos para el I. Luego, si quiero graficar la otra, vamos por la otra restricción, la que voy a cerrar en verde. X dice valores mayores que 0. Ya. Entonces, aquí está el 0. Los mayores que 0 están hacia adelante. Entonces, en este caso sería hacia allá. Ya con eso nosotros sabemos que donde se nos están cruzando las líneas es donde va a estar la solución, donde se nos tiene que formar una figurita, ¿cierto? En el momento de graficar todo. Lo ideal de esto igual es hacerlo en un programa, pero en la prueba o en un control es difícil que tengan el programa, entonces mejor hagámoslo a manito no. Ya, pues supongamos por ahí. Aunque en realidad es más arriba y más adelante el amarillo igual. Ya, ahora, falta la restricción de la planta A y la restricción de la planta B. Vamos a hacerla ahora. La voy a negro. ¿Ya? La de la planta A. Y la de la planta A dice 7x más 2y. 7x más 2y. 7x más 2y
es menor o igual que 300. ¿Ya? Y acá nosotros para graficar, no sé cómo lo han hecho ustedes otras veces, pero la forma más fácil es igualando aquí y reemplazando con los números ceros. Me explico. Si el x vale 0, ¿ya? Si el x vale 0, si el x vale 0, ya, si x vale 0, yo reemplazo aquí el 0, por ejemplo, sería 7 por 0, que sabemos que es 0, más 2i, y ojo acá, es igual 300. Entonces, si yo despejo el valor del i, divido en 2 y me quedaría que i es igual a 150. Entonces, como dice i igual a 150, voy a ir en el eje i, ¿ya? Y en el eje i voy a, no sé, supongamos que da 50, 50, 100, ya, 150. Entonces aquí tengo el 150. ¿Ya? Ahí tengo un punto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la letra I para ver dónde voy a graficar en el X. ¿Ya? Traten de entender la mecánica. Yo le hago el X0 para graficar en el Y. Ahora hacemos el Y igual 0 para graficar en el X. ¿Ya? Entonces, si el X, o sea, si el Y vale 0, esto me queda 7X, eso da 0, así que no lo voy a escribir, es igual a 300. ¿Ya? Divido eso y... Ya, a ver, esto no... ¿Cuánto debería dar? 300 dividido... ¿Alguien lo puede sacar, por favor? 300 dividido en 7. Debería dar exacto. ¿O no? No, no da exacto. Entonces serían 50, ya. Da 42 y algo. Ya, sumamos que aquí. Entonces, 42. Ya da casi 42. Entonces, ¿qué hago ahora? Esta la voy a marcar con negro. Uno de esos dos puntos. Y como dice menor, es decir, va a ser hacia atrás, hacia abajo. Ya. Esto daba 42. Luego, vamos a hacer ahora la última restricción que es la de la planta B, ¿ya? Se la voy a pintar con rojo. Y dice 3x más 3y menor o igual que 3, 3x más 3y menor o igual que 180. Lo mismo, cuando x es 0, hago el x igual 0 para graficar en el y. Entonces me quedaría 3y es igual a 180 y el y sería 60. ¿Ya? Entonces voy a ir aquí y voy a marcar el 50, 60 por ahí. ¿Ya? 60. Ahora lo mismo. Cuando el... acabamos de hacer cuando el x es... Por lo tanto, ahora hago cuando el y es 0. Ya me quedaría 3x es igual a... Por lo tanto, x también en este caso pasa dividiendo o dividimos con 3 y nos quedaría 60. Entonces también nos dio 60. Sería más acá del 42. 60. Y esta la voy a pintar con rojo. Y como también dice menor, la vamos a
pintar hacia abajo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿De verdad hay alguna pregunta que no se haya entendido hasta ahora? Eso ahí lo voy a borrar porque en realidad no lo vamos a utilizar. Ya. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Acá hay una parte del ejercicio, de todo lo que yo grafiqué, todo lo que yo rayé aquí, que se juntan todas las rayitas, tanto las rojas, las negras, las amarillas y las verdes, que sería en esto que yo voy a encerrar ahora en azul, que sería desde ahí hasta allá, ya, toda esa zona que yo estoy encerrando en azul. Ya. En esa zona C, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora para saber el máximo y el mínimo? Dependiendo de la pregunta, yo tengo que reemplazar justo donde yo marqué los puntitos, las esquinitas. A esa se le llama la región factible, ¿cierto? Entonces, en esa esquinita siempre está el valor mínimo y siempre está el valor máximo. Ya, siempre en esa esquinita está el valor mínimo, acuérdese de eso, y siempre está el valor máximo. ¿Ya? Entonces, aquí, primero, vamos a marcar con letras. Tengo la letra A, ese punto, aquí tengo el B, aquí tengo el C, el punto C, el punto B, el punto A y el punto D. ¿Ya? El A, aquí, sería el, como está justo en el origen, 0,0. El B, 42,0. El C, ¿dónde está el C? Y el D sería C60. Ya. Fíjense que ocurre siempre lo mismo. El A, que es donde está donde se cruzan las rectas del plano cartesiano, siempre el 0,0. Este de aquí siempre va a ser 0, el número, y este de acá va a ser el número, 0. Siempre va a generar conflicto este número, este punto, el que se cruza. Que generalmente, no siempre, que generalmente tiende a ser la respuesta al problema. ¿Ya? Que generalmente. Ah, no. ¿Ya? ¿Cómo se busca eso? ¿Cómo se busca ese punto? Porque no está dado. No puedo llegar, no puedo decir que es 42 o que es 60. Tenemos que hacer una igualación. Es decir, en ese punto se cruza justo la recta que yo marqué en negro con la recta que yo marqué en amarillo. ¿Ya? Y aquí vamos a buscar la intersección. Intersección. ¿Ya? La recta que marqué en negro fue esta. ¿Dónde está? 7x más 2y más 2y. Y la otra era... ¿dónde está? 7x más 2y. 7x más 2y. Y la otra, 3x más 3y. 3x más 3y. ¿Ya? Y ahí lo que tenemos que hacer, es igualar. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta?
No, de verdad, díganme si se entendió esa parte. Porque esa es como la parte más difícil. ¿Sigo nomás? Ya. Ya. Entonces, esto nosotros lo vamos a hacer igual, lo podríamos hacer igual que un sistema de ecuación. ¿Ya? Es decir, ¿dónde se usan esto? Perfectamente, acá yo le pongo igual a 300, igual a, la otra era igual a 180. Igual a 180. ¿Ya? Tenemos que ver dónde, tenemos que encontrar un valor para el X y un valor para Y, para ver cuándo se cruzan. Y lo mismo, lo podemos hacer como un sistema, lo podemos... Porque cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, lo que en realidad estamos viendo es viendo dónde se cruzan esas dos ecuaciones. Lo podemos hacer por igualación, por sustitución, por la que quieran ustedes. Y acá, bueno, yo la voy a hacer por reducción. Siempre me voy a tratar de ir por reducción. No, la voy a hacer por sustitución. ¿Ya? Ya, entonces la 2, lo que voy a hacer, voy a despejar la I. ¿Ya? En la 2 tengo 3i es igual a 180. Por lo tanto me da 3i es igual a 180 menos 3x. Y si divido en 3 me daría 6 por 3, 18, 6 menos x. ¿Ya? Ahora, como ya despejé la i, voy a reemplazar en la otra. Entonces sería 7x más, en la número 1, 7x más 2 por 60 menos x es igual a 300. Ese es un por ahí, por si acaso. Un por. Sería 7x más 2 por c, multiplico hacia adentro, ¿cierto? 120 menos 2x y 300. Junto las x, 5x es igual, restamos con 120, ya nos daría 180. Divido con 5 y eso nos da, 3 por 5 serían 35. No, serían 30, 36. ¿Cierto? Ya, 36. Tengo el valor del x, entonces este x sería 36. Ahora vamos a sacar el del y. ¿Cómo saco el del y? Lo reemplazo ahí nomás. Por lo tanto, el y sería 60 menos 36 y el y sería 24. Ya. Esto que yo hice acá de resolver un sistema de ecuaciones para ver la intersección se hace solamente si es que este punto no queda justo con alguno de los que está en el gráfico. Me explico. Pasa muchas veces que a lo mejor ya quedaron cruzados y justo ya tengo eso. Entonces es fácil identificarlo. Ya tengo dónde se cruzan. ¿Ya? En este caso, en este problema, no quedó identificable fácilmente. Por lo tanto, tengo la obligación de buscar dónde se cruza. ¿Qué es lo que tengo que hacer finalmente? Ir a la utilidad. Voy a la función utilidad, que se calcula con x. Tengo que calcular la utilidad x, y, que en este caso es 0, 0. Tengo que calcular la utilidad con 42,0. Tengo que calcular la utilidad con 36,24
tengo que calcular la utilidad con 0,60. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a volver a nuestra función objetivo, que decía 6x más 3y. Entonces, sería 6 por 0 más 3 por i, que sería 0. En ese caso nos da 0, ¿cierto? Obvio. Si no fabrico ningún auto y ningún camión, la utilidad sería 0. Lo mismo tengo que hacer ahora. 6 por 42 más i por, o sea, 3 por 0. Acá tengo que hacer 6 por 36 más 3 por 24. Y acá 6 por 0 más 3 por 60. En ese caso es fácil, es 180. La que le dé el valor mayor de esos tres, ¿ya? Sería, sería su respuesta. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Preguntas? Necesito que me digan si se entendió o no. O si ustedes lo hacen de otra forma. O no lo hacen de otra forma, ¿no cacho ahí? Si les parece, si les quedó claro la forma de hacerlo, esto da 52. Este da 6 por 36. 216 y 3 por 24 más 216 te da 288. Ya. En este caso, por ejemplo, calculando todo eso, si nos piden el máximo, ya como nos piden el máximo de utilidad, la mayor utilidad la da si se fabrica 36 autos, o sea, 36 camiones y 24, bueno, eran carrocerías, pero autos, ¿cierto? Porque se da una utilidad máxima de 288 millones, porque esto eran millones. ¿Ya? Sí, ya, gracias, Cristóbal. Bien, yo por eso quería que nos enfocáramos solamente a los problemas, pero porque los problemas de verdad son largos. Y ahí vamos a alcanzar a hacer este, y con este terminamos entonces. Dice, una campaña, ¿ya?, se basa en el reparto gratuito de yogur, bla, 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 bla. ¿Y qué le dije yo? Veamos la pregunta final. Minimizar el costo de producción. Bueno, ya, entonces queremos minimizar, vamos a un problema de programación lineal. ¿Ya? ¿Qué dice? La pregunta, hallar la cantidad de yogur que se debe elaborar. Ya. Como nos están pidiendo una cantidad, ¿cuáles son las cantidades? Y ahora me devuelvo el problema. La cantidad de sabor limón y la cantidad de frutillo. Entonces, a la X le podemos llamar limón, a la Y le podemos llamar frutilla. Listo. En realidad no corresponde, si debería ser cantidad de yogur de limón. ¿Cierto? Y la otra debería ser, no. De limón. Y la otra cantidad de yogur de frutilla. Ya, esas son las variables. De otro color no importa. ¿Ya? Luego, entre las dos se decide repartir al menos, palabra clave, aquí, palabra clave, donde dice al menos
300, o sea, 30.000, sí, 30.000 unidades. ¿Ya? Al menos. Cuando dice al menos, quiere decir que es a lo más, no puede superar esa cantidad. O sea, tiene que superar esa cantidad, perdón. Tiene que ser desde los 30.000 hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo entonces? Hallar la cantidad para minimizar los costos. ¿Ya? Como hablamos de que tiene un costo de producción de 90 y 60 respectivamente, entonces aquí yo le voy a poner C de costo. El costo entonces va a depender de la cantidad de yogur de limón y de la cantidad de yogur de frutilla, ¿ya? Que cada uno cuesta 90 y 60 respectivamente. 60, sí. 90 el de limón, 60 el de frutilla. Luego dice, cada yogur, vamos a la restricción ahora. Cada yogur, para su elaboración, necesita 0,5 gramos de un producto de fermentación y el otro yogur 0,2. Ya. Entonces, el de limón necesita 0,5 gramos. 0, el de limón y el de frutilla 0,2. Y se dispone de 9 kilogramos. ¿Ya? Se dispone de 9 kilogramos máximo. Como se dispone de eso, no puedo pasarme de los 9 kilogramos. Como no puedo pasarme, esto tiene que ser menor o igual que 9. ¿Ya? Entonces, entre estos dos, tiene que ser menor o igual que 9. Y la otra condición, ¿ya? Y la otra condición que dice es que tienen que ser la cantidad de ambos, tienen que ser por lo menos 30.000. Es decir, si yo junto todos los yogures de limón más los yogures de frutilla, tienen que ser por lo menos 30.000. Es decir, mayor o igual a 30.000. No podemos fabricar yogures negativos, por lo tanto, este tiene que ser mayor que 0 y este tiene que ser mayor que 0. Ya. Yo acá escribí un error a propósito. Ya. Si es que alguien hizo este problema. Yo acá escribí un error a propósito. Porque cuando leí leí el 10 y el 11, este tiene un error que es similar al de los porcentajes. Esto que está acá son gramos. Voy a poner así nomás. Gramos. Esto que está acá también son gramos. Y esto que está acá son kilogramos. Entonces, yo tengo siempre la opción de elegir una variable, o sea, una unidad de medida, y tengo que tratar de elegir la que más me convenga. O los gramos los paso a kilos, pero no puedo poner gramos y kilos en una ecuación. ¿Ya? O los gramos los paso a kilos, o los kilos los paso a gramos. Si los gramos los pasara a kilos, esto me quedaría un decimal más grande, 0,002. Lo mismo pasaría con el otro. No sería amigable para resolver el sistema, ¿ya? Menos para graficar. Por lo tanto, para yo transformar los 9 kilogramos, ¿ya?, a gramos, como es kilogramos, eso lo multiplico por 1000 y me quedaría en 9000. ¿Ya? Entonces, no escribo 9 kilogramos, sino que escribo 9000 gramos. ¿Ya? Eso. Ahora, así como está, aún sigue siendo poco amigable, porque sigue teniendo decimales. Y es muy similar a lo que dije en el tema de los porcentajes. Si acá yo tengo un decimal, dos decimales, o sea, un decimal, me conviene multiplicar todo por 10. Es decir, pesco esta ecuación o inecuación, la multiplico por 10. ¿Y qué le tendría que agregar? Un 0 ahí. Ese ya no es 0,2, sino que sería 2.
y ese ya no sería 0,5, sino que sería 5. ¿Ya? Entonces, ahora mi sistema quedaría con números enteros. Es decir, ya no va a decir 0,5, sino que son 5x y serían 2y. ¿Ya? ¿Puede trabajarlo con los números decimales? Sí. Lo que no puede hacer es aquí escribir 9 sin pasarlos a gramos. Yo estos detalles se los explico porque aquí los estudiantes siempre tienden a cometer errores. ¿Ya? Yo que también hago clases en enseñanza media, me fijo que aquí siempre esto lo cometen. Desde chicos siempre cometen ese error. Y siempre a la gente le complica trabajar con números decimales, por eso también les explico ese detalle. ¿Vale? Entonces tenemos esas cuatro restricciones. ¿Se entendió lo que hice respecto a esta? A mí me interesa esa. ¿Se entendió eso? ¿Esa idea? Como les digo Los siempre. ¿Ah? 0,5 lo multiplicó por 1000, 0,2 también, ¿cierto? No, por 10. Solamente el 9, los 9 Solamente kilogramos. solamente el 9 lo multipliqué por 1000 para transformarlo a gramos. ¿Ya? Ah, ya. Y después lo multipliqué por 10 porque multipliqué toda la ecuación por 10. Es decir, el 0,5 lo multipliqué por 10 para dejarlo en 5. El 0,2 lo multipliqué por 10 para dejarlo en 2. Y el 9000 lo transformé en 90.000 porque si multiplico a un lado también tengo que multiplicar al otro. ¿Cierto? Pero se puede multiplicar, por ejemplo, solo el 9 por 1000. Cuando se Eh, multiplica eh, no es toda la fracción. y dejar, es que depende. Si lo deja por 1000 el 9, le quedaría 9000, ¿cierto? Sí. Aquí le quedaría 9000, no 90.000. Pero si usted deja 9000, aquí tendría que dejar 0,2. Y acá tendría que Mm, dejar 0,5. ya. ¿Ya? Ese es el detalle. Ya. Entonces ahí quedaría 90.000. Ya. Ahora con esto vamos a pasar al gráfico. Vamos a hacer lo mismo. Eh, Vamos a partir por la I. I mayor que 0. I mayor que 0. Entonces, vamos a pasar al gráfico. Todos los I mayores que 0. I mayores que 0. Y aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para no demorarnos tanto. Después, el otro dice con amarillo. Todos los X mayores que 0. Ya, entonces, todos los X mayores que 0 son hacia adelante. X mayor que 0. Ahora, vamos por la primera esta que estoy marcando en negro, que es 5x más 2y. 5x. 5x más 2y menor o igual que 90.000. ¿Ya? 90.000, sí. Está. Entonces, para graficar lo mismo, primero, si quiero graficar el punto en el eje Y, tengo que utilizar x igual 0. Entonces, 2y es igual a 90.000. Como que no tomar en cuenta la parte del x. Veanlo así. Entonces, cuando el x vale 0, el y tiene que ser, esto yo lo divido en 2 y quedaría 45.000, ¿cierto? Ya. Entonces, el y es 45.000. 0, 45.000. De 50, pongámoslo por ahí. Ustedes cuando trabajen en esto traten de trabajar con hojitas que estén cuadriculadas. ¿Ya? Se les va a facilitar un poco el dibujo también y ver a veces la intersección. Ya, este era 45.000. Luego, cuando el y es 0, por lo tanto trabajo con el x. 5x es igual a 90.000.
¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo... ¿cuánto daría esto? Serían... 18. 18.000. ¿Cierto? Sí. 50, sí, 50, 18.000. Uno, ya, por ahí. Insisto, yo aquí estoy haciendo un bosquejo nomás y no tomen en cuenta que este 18.000, esa distancia, se parece a lo del 45.000. ¿Ya? Eso cuando ustedes lo hagan cuadriculado, ya les va a quedar bien ordenado. Ya, ahí tengo la primera y esta la marqué delante en negro, así que aquí también le voy a... Oh, qué feo. También le voy a tratar de hacer la línea en negro. Como son menores, hacia atrás. Ya. Ya, ahí está. Ahora voy a graficar la otra. Vamos a graficar la otra. Dice x más y es igual a 30.000. Mayor o igual que 30.000. X más y es igual a 30.000. Cuando el x es 0, ¿ya? El y, evidentemente, inmediato es 30.000. ¿Ya? Cuando el x es 0, el y es 30.000. Ahí tengo el 45.000, por lo tanto el 30.000 debería estar ya, por ahí, o por ahí, ya, ya 30.000. Cuando el i es 0, ahora, por lo tanto el x también me va a dar 30.000, ¿cierto? Lo reemplazo, me da 30.000, por lo tanto quedaría acá, ya, por ahí. Trazo la línea. Ya, trazo la línea. Como esta decía que tenían que ser mayores, son hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos donde se cruzan ahora? Hay que buscar. Donde se cruzan, que es lo que voy a marcar en azul. Desde ahí. Lo digo medio raro, pero eso sería, ¿cierto? En el 0.30.000, 0.45.000 y el 0 y ese punto que está ahí, donde se intersecta. Y aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Para buscar la intersección, para buscar esa intersección, tenemos que con las dos hacer un sistema. 5x más 2y es igual a 90.000 y x más y es igual a 3.000. ¿Por qué con esas dos hago el sistema? Porque con esas dos líneas, ¿ya? Tengo que buscar, justo en esas dos líneas que fueron producto de esas dos ecuaciones, es con las que yo estoy buscando la intersección. Si a lo mejor yo tuviese otra restricción y necesito buscar otro punto, utilizo esas dos. ¿Ya? Cuidado ahí. Y acá esto lo podemos resolver de cualquier forma que a ustedes le acomode. Por ejemplo, aquí esta yo la voy a multiplicar por menos 2. ¿Ya? Entonces quedaría 5x más 2y es igual a 90.000. Menos 2x menos 2y menos 60.000. ¿Ya? Luego si yo reduzco, eso se elimina, me queda 3x y esto aquí me queda 30.000
Si divido en 3, me queda 10.000. ¿Ya? Mire, aquí esto tiene que tener sentido. Porque este punto, si yo bajo en mi gráfica, por eso yo le digo que igual lo hagan ordenado, no como yo acá. Este punto, por lógica, tiene que ser más chico o menor que 18.000. Es decir, si a mí X me da 20.000, ya algo hice mal. O me da, por ejemplo, más de 30.000, algo hice mal, no me puede quedar acá. Pero aquí me quedó, miren, coincidió. Ah, bien, es creíble. ¿Ya? Es creíble. Veamos qué pasa con la letra I. Con la letra I es 30.000. Voy a utilizar la ecuación 2 por si acaso. 30.000 menos X. Por lo tanto, el I es igual a 20.000. ¿Ya? Entonces, también pasa que tiene que ser acá el I 20.000. Por lo tanto, ese punto sería, bueno, ahora los vamos a anotar. ¿Cuáles son los puntos donde se cruzan? Si aquí yo les voy a dar letra. Si ese fuera el A sería ese primero siempre, 10.000, 20.000. Si este fuese el B, 30.000, es 0,30.000, 0,30.000. Y el C, a este le vamos a poner C, a este le vamos a poner C. C y a ese le vamos a poner B. Y el C sería también 0,45.000. ¿Ya? Y ustedes tienen que hacer lo mismo ahora. Queremos minimizar los costos. Como queremos minimizar los costos, vamos a utilizar nuestra función de costo, que es la que acabamos de encontrar. Entonces, cuando tengo 10.000 yogures de limón era el X y 20.000 yogures de frutilla. Tengo que calcular el costo de cuando tengo 0 y 30.000 y tengo que calcular el costo de cuando tengo 0 y 45.000. ¿Ya? ¿Cuál es la función? 90 por X más 60 por Y. 90 por X más 60 por X, que en este caso 90 por X, que sería 90 por 10.000, 10.000 más 60 por 20.000. Acá 90 por 0 más 60 por 30.000. 90 por 0 más 60 por 45.000. Como estamos buscando el mínimo, como estamos buscando el costo mínimo, aquí nosotros nos tenemos que quedar para nuestra respuesta con la que nos dé el resultado más chico, ¿no? ¿Ya? Entonces, la que nos dé el resultado más chico es la que a nosotros nos va a servir como las condiciones mínimas, es decir, por ejemplo, supongamos que esta gana, ¿ya? Esta me dio el valor más chico, ¿ya? Que debería ser esa. No siempre, pero debería ser esa. Entonces, sería, para minimizar los costos, debo fabricar 10.000 yogures de limón y 20.000 yogures de frutilla. ¿Ya? Ahí ustedes lo calculan, lo podrían calcular y ver cuál es el mínimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, miren, para terminar, ¿qué les recomiendo? Cuando tengan un problema, ¿ya? A veces leer el problema completo
desde principio a fin, si no tiene buena comprensión lectora, le va a complicar. Entonces, lea la pregunta que se le pide. Si máxima utilidad o mínimo, si está hablando de máximo o mínimo, es un problema de programación lineal. Si solamente le están pidiendo una cantidad y jamás se le habló de máximo o mínimo, es un problema de sistemas de ecuación. ¿Ya? Otra cosa, en la pregunta, generalmente en la parte final, es donde están indicadas las variables. Lo que le dice a usted, utilice eso como variable. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos están preguntando por los empleados de cada oficina. Entonces, las variables, ¿cuáles van a ser? Los empleados, el número de empleados de una oficina y los números de empleados de empleados de la otra oficina. Acá lo mismo. ¿Ya? Nos están preguntando cuánto se invirtió en cada tasa. Es decir, cuánto se invirtió en la primera, en la segunda y en la tercera. ¿Ya? Recuerden que cerca de la pregunta siempre está la variable. Y acá lo mismo. ¿Cuántas de cada tipo? ¿De qué cosa? Ah, de autos y de camiones. Lo mismo que hallar la cantidad que se debe elaborar de cada tipo. ¿De qué? De yogur de limón y de frutilla. ¿Ya? Al final siempre está la variable. Luego que ya tengo las variables, tengo que preguntarme cuál es el objetivo. Minimizar o maximizar o encontrar. ¿Ya? Si tengo que maximizar o minimizar, bueno, es lo mismo en la práctica acá, que sería buscar, retrocederme un poquito en el problema y buscar cuáles son los costos, ya que en este caso, costos de producción, tengo que minimizar, o acá utilidades, ¿ya? Para calcular si voy a ganar o voy a perder. Y esa va a ser la función objetivo. Y luego que ya tengo mi función objetivo, tengo que decir, ya, esa función objetivo, ¿a cuáles restricciones se somete? Y ahí yo voy a devolverme más aún en el problema y leer, bien, ah, ya, pasa esto y esto en la situación. ¿Ya? Entonces, eso y eso para, por ejemplo, 7 días del camión y 2 días para el auto, y así. ¿Ya? Esas son como las recomendaciones para que pueda resolver cualquier. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Cuánto le dio en la gráfica, profe, en la última, en la D? ¿La D? ¿Esa? En el A ver. puntito D. Ah, ¿dónde se cruzan? Había A, B, C, D solamente. Es que uno generalmente utiliza los puntos, miren, qué buena pregunta. Generalmente uno utiliza los puntos que me sirven. Por ejemplo, acá, yo puse A, B, C, D, ¿cierto? Sí, Que ahí usaron todas, se formó, ¿ya? Por ejemplo, ese punto que voy a marcar ahora con amarillo bien fuerte aquí, ese también es un punto en la gráfica, pero no me sirve. Acá, lo mismo, ¿ya? Porque no está dentro de la figura donde se cruzan todas. Aquí, yo utilicé 3 puntos nomás, porque, bueno, el dibujo me quedó un poco desordenado, pero solamente ahí, donde estoy marcando en amarillo, es donde se generaba la figura, con toda esta parte. ¿Ya? ah, ya. Por eso solamente utilicé 3 puntos, y no utilicé más. En toda esa parte. Estoy pintando con rojo. Claro, por ejemplo, ese no lo voy a utilizar porque no está involucrado, ese tampoco. ¿Ya? Entonces, por eso marqué solamente una B y C. Depende de la figura que se forme. Cuando yo intersecto todas las restricciones. En eso tengo que fijarme bien. Porque si no, bueno, si utilizo puntos que no corresponden, a la hora de resolver, después de entregar una respuesta, no le va a afectar en nada, sino solamente va a trabajar de más nomás. Porque estamos claros que los otros no están involucrados en parte de la solución, al no pertenecer a la figura.
¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, yo no sé si tienen alguna